Desde este lejano punto no luce interesante, respirando todos juntos, qué mundo tan distante. Ese punto es aquí, esa es nuestra casa. Eso somos nosotros a 1000 kilómetros de distancia. Muy buenas noches, queridos amigos de Señal 3 La Victoria. Estamos comenzando un capítulo más muy importante para nosotros en nuestro programa Entrevistarte, donde de alguna manera vamos relacionando la gente del arte en sus distintas expresiones con el mundo popular. Y en ese sentido, nuestro invitado de hoy representa un aspecto del arte que podríamos considerar hasta el octavo arte, puesto que históricamente se habló de 6 artes que dominaron el mundo, ¿cierto? Que eran la arquitectura, pintura, escultura, literatura, música, danza, y después, con la irrupción del cine, hablamos del séptimo arte. Sin embargo, en nuestros tiempos, siglo XXI, podemos decir que hay un octavo arte, el arte audiovisual, en sí lleno de elementos que permiten mostrar historias y realidades, inclusive saltándose las barreras que impone el mercado. Hoy día cualquier persona puede con un celular, con una cámara, hacer una película, un registro de algún evento. Y en ese sentido, nuestro invitado representa una institución que a través del medio audiovisual se preocupa de registrar y de mantener la memoria histórica de nuestro país. Es por eso que tengo el agrado de presentarles hoy día a nuestro amigo Francisco Esteves, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Francisco, bienvenido a este lugar. Muchas gracias. Estábamos conversando antes de salir al aire que está muy bien dispuesto este estudio y además me gusta tener nuevamente este encuentro con Señal 3 de la Victoria, porque ahí hay una vinculación más histórica con Vera Canal 3, digamos. Y entonces estoy muy contento de estar acá conversando contigo. Qué bueno, te agradezco, Francisco. Mira, hay una cuestión para nosotros muy importante porque forma parte de la línea editorial de nuestro canal, de lo que nosotros pretendemos entregar, y por supuesto que el contenido cultural es muy importante, darle espacio a las organizaciones sociales también, y por supuesto el respeto y el resguardo de lo que es la memoria histórica. Y nos encontramos en un panorama en que en el mundo la derecha intenta reescribir la historia, escribir o registrar lo que llaman la posverdad, ¿cierto? Y desde ese punto de vista nos encontramos con situaciones tan increíbles como Bolsonaro en Brasil, que saluda en el Parlamento a tipos como Carlos Brilhante Ustra, que fue un torturador al peor nivel de lo que se conoce en Brasil. Sería como que acá un señor Cast hiciera un saludo a Manuel Contreras, por dar un parangón. Nos encontramos con el famoso ministro de los 4 días, que pretendía también reescribir. Desde ese punto de vista, ¿qué opinión tienes tú al respecto? Eres director y por lo tanto te has visto enfrentado a esta situación también. Mira, quiero usar 3 categorías para que me ayuden a explicar lo que quiero decir. La primera es el negacionismo, la segunda es el revisionismo y la tercera yo le llamaría el olvidismo, ¿ya? Y hablemos un poco de las 3. El negacionismo es aquella corriente que busca señalar que lo que ocurrió en violación de derechos humanos no sucedió jamás. Es la negación del hecho mismo, de la verdad. Y ese negacionismo existe como fenómeno en los países donde ha habido tragedias como la que ocurrieron en Chile, por ejemplo, claro, lo que pasó en la Alemania nazi.
Y el negacionismo te dirá entonces que lo que se muestra en el Museo de la Memoria es mentira o no es verdad. Y eso tiene un vínculo, por ejemplo, con lo que ocurría en los años de dictadura. En los años de dictadura, el presidente de la Corte Suprema de entonces decía que lo tenían Curco con los detenidos desaparecidos, o el representante de Chile en ese momento ante Naciones Unidas, Sergio Díez, decía que no era verdad todo lo que estaba ocurriendo en el país. Y entonces ese negacionismo todavía está presente. Pero hablaba también del revisionismo, y esa básicamente es la idea, en mi opinión, de que el golpe en Chile fue un golpe dado obligatoriamente porque el país estaba en una situación de crisis tal que ya se hacía ingobernable. Y según ellos porque el pueblo lo pedía. Y según ellos porque era demandado por la sociedad. Y lo que hay que decir es que en Chile hubo democracia plena hasta el 10 de septiembre de 1973, hasta el mismo 11, cuando ya se produce el golpe. En Chile hubo democracia y el golpe de Estado no fue solo contra Allende, el golpe de Estado fue contra el Estado democrático y contra las leyes democráticas. Partió, por ejemplo, con la llamada Operación Silencio, que fue bombardear las antenas de las radios que estaban transmitiendo y que defendían el orden constitucional. Pero luego vino el cierre del Congreso, la clausura de medios de comunicación, todas las garantías de la libertad democrática dejaron de existir. Lo que hay que considerar entonces es que hoy día es una visión revisionista de la historia, contar la historia diciendo de que se requería dar el golpe para salvar la democracia. Claro. Y no es así, es exactamente al revés. Con el golpe se destruyó la democracia. Bueno, y tú le agregaste un tercer elemento que es el olvidismo. Exactamente. Intentemos que la sociedad olvide todo esto. Sí, y eso tiene que ver con... Pero ellas dicen que es casi como terapéutico, que olvidar ayuda a sanar. ¿Es tan así? En absoluto, porque, a ver, lo que es deliberado es la desmemoria. O sea, eso es deliberado, es una política. Pero yo con el olvidismo me refería a que mucha gente que uno conoce, bien intencionada, prefiere no volver al trauma. O sea, prefiere hablar de otras cosas, porque eso le produce angustia, ¿ya? Y la verdad es que cuando uno habla con esas personas, entiende por qué existe ese trauma o esa angustia. Entonces, la verdad tiene que ser terapéutica. La verdad de lo que ocurrió te permite entender las cosas, claro, y por lo tanto tener una relación más, diría, sana con la historia de uno mismo, ¿ya? Y entonces lo que ustedes hacen acá, con este programa y permanentemente, yo creo que es eso, es enfrentar el negacionismo, es ayudar a que la gente entienda lo que pasó y pueda superar de alguna manera en su vida social los traumas de lo ocurrido, y es también contar la verdadera historia, claro, contar qué es lo que sucedió realmente acá, por ejemplo. Ahora, hay un temor en una parte importante de la población, viendo las últimas acciones, de que pudiera ocurrir algo en términos de, por ejemplo, el Museo de la Memoria, ¿ya? Es decir, la derecha más dura de este país lo que le encantaría es lícitamente terminar con la institución. Así es. Ya no estamos hablando solamente de quitarle recursos, no, que se termine. Así es. ¿Ya? Y ocurre... Y ahí pasó, te interrumpo, lo que tú me decías en la pregunta anterior. Ahí hubo este ministro, el ministro El Breve, como le dicen, ¿no es cierto?, que se planteó que lo que había en el museo era una distorsión de la realidad. Claro. Y claramente el mensaje que estaba detrás de eso era que él, como ministro de Cultura, porque el museo depende presupuestariamente de esa repartición del Estado, okay, evidentemente que lo que había en esa afirmación era una amenaza, claro, contra la existencia misma del museo, y el mundo de la cultura. El mundo de la cultura respondió. Sí, se planteó muy fuertemente, hubo un tremendo acto, sí, ahí en la explanada del museo. Cerca de 20.000 personas. Sí, sí.
estuvieron presentes casi todo el día rotándose ahí para defender el museo. Entonces, eso es muy bueno. No va a ser tan fácil. No, porque el museo, se produjo una apropiación ciudadana del museo, Sí. y el museo, y no solamente el museo, los sitios de memoria y todo eso, van a ser defendidos. Yo creo que hay un punto bien importante en el análisis de esa situación, y es que en general, si nos vamos desde que existen los museos son un lugar que uno visita, ve lo que ahí hay, lo que está expuesto, y después se va. Algunas conclusiones le quiero. Creo que la diferencia en traerte a ti y en tal vez anunciarle algunas cosas a nuestros televidentes es que el museo llega hacia la gente, se acerca. No es solamente esperar la visita de. En ese sentido, tal vez eso puede generar una apropiación, como tú dices, del mundo, inclusive el mundo más popular, que es el que lo siente, el que lo ha sufrido toda la vida. Sí, tienes toda la razón. Es una muy buena pregunta, porque esta distinción que voy a hacer es bien significativa. Naciones Unidas habla del deber de recordar y del derecho a la memoria. El deber de recordar lo tienen los estados donde se cometieron violaciones masivas a los derechos humanos, en Chile y en otras partes del mundo. Les dice Naciones Unidas, ustedes tienen el deber de recordar, y eso significa conservar la memoria, significa investigar y descubrir la verdad, significa tener un museo como este. Es un deber, es una responsabilidad pública del Estado. Pero el derecho a la memoria es un derecho ciudadano. No es del Estado, no es es de del las Estado. personas. Es tuyo, es mío, es de los que están acá en este estudio, es de las personas que van al museo. Para nosotros, quienes van al museo son visitantes, cierto, pero yo más bien los entiendo como ciudadanas y ciudadanos de la memoria, que están ejerciendo el derecho a la memoria. Y por eso cuando van al museo, no se trata de contarles una historia de la que no son parte. Se trata de reencontrarse con su propia historia, o la de ellos directamente, o la de sus abuelos, o la de personas conocidas, o finalmente la historia de la sociedad a la que pertenecen. Y eso es bien importante entenderlo así. La ciudadanía de la memoria está acá, en la Victoria, está en el museo, están en distintas Está en partes muchos del país, lugares. y así el museo tiene que encontrarse con esos ciudadanos y ciudadanas de la memoria que también están, como te decía, en los sitios de memoria. Y la memoria es un derecho, y como es un derecho fue perseguida. Claro, por eso Sí, durante el año de dictadura, encontrarse para cantar una canción de Víctor Jara o de Violeta Parra, o celebrar un 1 de mayo, o lo que sea, era perseguido. Y hacerlo constituía un acto de rebelión contra esa persecución. Así es. Entonces, el derecho a la memoria es un derecho humano. Bueno, uno nota que la mayoría de los visitantes son jóvenes y niños, por lo menos en los horarios, llamemos hábiles, lo cual es estimulante ver que hay quienes se preocupan como maestros de enseñarles esta parte de la historia tan importante a nuestros niños, sobre todo hoy en día que pretenden que no se enseñe la historia, ya no se enseña educación cívica, quieren dejar fuera filosofía a todo, porque lo que hay que evitar es el espíritu crítico. A mí en lo personal tengo un nieto al cual voy a saludar desde aquí, mi nieto Aidan, que estuvo hace algunos días en el Museo de la Memoria y quedó absolutamente impactado. Mi nieto tiene la suerte de vivir una realidad que no es la que vivieron sus padres ni sus abuelos, y él dijo que no podía creer lo que estaba viendo. Y en algún minuto, digamos, dijo: mamá, la verdad es que creo que ya me formaba una idea. ¿Ya? Y él tiene 11 años. Por lo tanto, yo rescato lo que está haciendo la gente que quiere informarse y saber. O sea, este es el país en que vivo, tiene virtudes, por supuesto que las tiene gente buena, pero también tiene la otra. Y la única manera de tener espíritu crítico y de alguna manera hacer que el país renazca, digamos, renacer en los valores culturales, sociales, es saber lo que ocurrió. Pero mira, no todo es tan malo, y yo quería llevarte a otro tema, para lo cual le vamos a pedir a nuestro director que coloque un video, ¿ya? Donde vamos a analizar justamente el tema audiovisual, ¿ya? Así que ahora le pedimos a nuestro director, por favor, aquel video.
de octubre. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. ¿Hasta cuando ya de abusos? Es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mil maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh, yo lo canto sin temor. vamos a decir que no, oh, todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no, Por la vida y por la paz. terminemos con la muerte, es la oportunidad. Debe ser a la violencia con las armas de la paz. Porque creo que mi patria necesita dignidad. Por un Chile para todos, vamos a decir que no. Vamos a decir que no, oh, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh, Yo lo canto sin temor. vamos a decir que no, oh, todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no, Por la vida y por la paz. vamos a decir que no. Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene. Este es un voto. En él podrá usted manifestar libre y secretamente su decisión el próximo 5 de octubre. No deje de hacerlo. Vaya a votar. Sin odio, sin violencia, sin miedo. No más. Vote no. Bueno, Francisco, ¿qué te parece este video? Yo lo recuerdo particularmente porque cuando vino la campaña del no, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo si realmente la alegría llegó, si ocurrió lo que tenía que ocurrir y que todos esperábamos. Pero una cosa es cierta, hubo una gran masa de gente que estaba feliz con lo que ocurrió. Y previo a eso hubo una campaña, que era la campaña autorizada por las autoridades de la época, para hacer propaganda al sí y al no. Entonces, la gente que produjo los spots y los capítulos de la propaganda del no, optó por un mensaje bastante alegre y empezó a utilizar como herramienta audiovisual un elemento importante para decirle a la gente, o sea, está todo grave, pero todavía es posible tener alegría. Y los otros, los del sí, fueron tan poco imaginativos que incluso hicieron capítulos donde de alguna manera emulaban los mismos personajes que estaban en el spot del no y los colocaban en el spot del sí, pero andaban tirando bombas y era gente que lo único que quería era causar destrucción. En ese sentido ya encuentro yo que la cuestión audiovisual toma una importancia increíble. ¿Qué te parece a ti esa visión, digamos? Coincido contigo y quiero decirte que en términos generales, la primera gran derrota de la dictadura es una derrota cultural. Antes que política fue cultural, ¿ya? Y eso se manifestó en las peñas, se manifestó en los encuentros artísticos, en el guitarreo más simple, en las reuniones que tenían los jóvenes de entonces, y se fue creando una conciencia cultural de que había que cambiar la dictadura. Y eso pues generó, claro, ya movilización social y hasta durante toda la lucha contra la dictadura, la dimensión cultural fue fundamental. Y lo fue también, claro, en el momento del plebiscito. Y tienes toda la razón en el sentido de que
que ahí en la franja estaban los artistas más conocidos de la época, eran figuras referenciales, era una franja artísticamente mucho mejor que la Pero franja... no era un mensaje llorisqueado. No, era una franja mucho mejor que la franja del sí, evidentemente, pero nuevamente ocurrió lo mismo, fue una derrota cultural. Y yo creo que hoy día eso sigue siendo una enseñanza. O sea, si queremos generar una transformación de la sociedad profunda y verdadera, la cultura va a ser nuestro mejor camino para Así es. Sí. Bueno, yo creo que también es muy importante en ese sentido que analicemos lo que el Museo de la Memoria, el cual tú diriges, hace hoy día, porque la verdad es que utilizando las herramientas audiovisuales podemos ver con nitidez y con muy buena calidad todo lo que ocurrió en los tiempos de la dictadura. Me parece a mí que hay algo que decir respecto de tanto realizador conocido o no conocido que ha contribuido para ir generando este archivo, porque no todo el mundo tiene las luces, no sé, de un Cristian Calá, de un Andrés Wood o de Guzmán, no. O sea, hay gente común y corriente que también ha puesto su material a disposición. Sí. Y en ese sentido pienso que como que se democratizó el uso de la herramienta audiovisual. Así es, y también realizadores de otros países. Por ejemplo, en el museo se proyecta una película que se llama No Pasarán, y en esa están los obreros de Escocia que se niegan a reparar los aviones Hawker Hunter, ¿ya? Que son los aviones que ellos saben que se usaron para bombardear la moneda. Y la historia de lo que pasó con esos obreros es bien emocionante, porque ellos hicieron un acto de resistencia, es decir, no vamos a arreglar los aviones de esa dictadura. Y efectivamente están todos los realizadores chilenos que han encontrado también en el museo un espacio y muy generosos han sido, porque el museo no tiene recursos económicos como para comprar material. ¿Por qué? Porque el museo lo que hace es recibir copia de ese material autorizadamente por sus directores y sus creadores, y eso queda en un salón, una sala de consulta, y quedan los archivos, y las y los investigadores y también las personas jóvenes que quieran conocer lo que sucedió en el mundo de la cultura pueden acceder ahí. Es una tarea permanente, y tienes toda la razón en el sentido que la parte audiovisual, la parte de la televisión, la parte de la radio, hoy día son, obviamente las redes sociales, hoy día son una forma de volver a vivir lo que se vivió. Y además yo diría que es un terreno en disputa, en el cual no podemos cejar en la disputa. Sí. O sea, nosotros nos sentimos felices de tener hoy día como canal digital nuestra señal 3 de la Victoria, porque de esta manera estamos haciendo nosotros una lucha frontal contra la cultura que nos han querido imponer, sí. ¿Ya? Esa cultura que está basada en la parafernalia, sí. En el consumo, donde la gente entra en una locura que tiene al mundo como lo tiene, por sí. Lo demás. Entonces, es bien importante todo esto, y yo quisiera en ese sentido una breve referencia. También tu pregunta fue muy valiosa anterior, cuando tocaba el hecho de que van muchos estudiantes al museo. Nosotros teníamos más o menos 150.000 personas al año que iban al museo, que es una buena cantidad. Pero después del episodio donde se hace la convocatoria de defender el museo, subió a 200.000 en el año, ¿ya? Okay. Y un tercio de los que van son estudiantes y van con sus profesores, en fin. Un tercio son turistas, y la mayor parte de los turistas que vienen de Brasil. Mira, sí, qué interesante el tema. Brasil. Y porque encuentran que en el museo pueden ver algo que no tienen en Brasil en este momento, y se constituye también en un acto de desobediencia, por decirlo de alguna manera, frente al autoritarismo de Bolsonaro. Es claro. Muy interesante. Bueno, en nuestro país, el país de las paradojas, ¿no? Sí. Porque siendo que en Argentina, por ejemplo, han tenido una actitud bastante más dura en el castigo a los militares que estuvieron
metidos con la represión, ¿ya? Sin embargo, no tienen un museo como este. Menos lo tiene Brasil, y la mayoría de los países latinoamericanos no tienen esta forma de conocer la historia. O sea, hay paraguayos y bolivianos y ecuatorianos y qué sé yo, de Panamá, de Honduras, de cualquier lado donde haya habido algún régimen autoritario. En Bolivia lo menciono porque también tuvieron dictaduras y muy fuertes antes de la versión de Evo. Solo que Bolivia al menos hace un esfuerzo bastante importante en términos de traspasar conocimiento, cultura, levantar el índice y la calidad de vida del pueblo indígena. O sea, hay inclusive medios audiovisuales que ellos distribuyen con la historia verdadera de Bolivia. Te cuento eso, me vengo llegando de Colombia, estuve en Medellín y en Medellín básicamente, y ahí está la Casa de la Memoria, que se llama, y es impresionante lo que tienen en materia de desarrollo audiovisual, porque entienden que es como el lenguaje de las nuevas generaciones, para entender el tema de la memoria en Medellín. En el Perú está el LUM, el lugar de la memoria. El LUM también es un museo muy bien hecho, es un museo que está en Miraflores, ahí con vista al mar. En Argentina está el ESMA, y en Brasil hoy día hay una carencia clara. Nuestro museo está ayudando a la creación de un museo de la memoria en El Salvador. Ya. Y estamos viajando hacia allá para apoyar, y también en la creación de un museo nacional en Bogotá, en Colombia, porque finalmente la realidad de estos países es una realidad de coincidencia, en el sentido de que los años 80 fueron años 70 y 80 fueron años de una represión durísima. Brutal. O sea, cuando uno habla de detenidos desaparecidos, yo creo que siempre es bueno hablar del conjunto de América Latina. Pues nosotros somos como una provincia de América Latina. Y por lo tanto, cuando uno habla del número de víctimas, hay que calcular la cantidad de miles de detenidos desaparecidos y de ejecutados que hubo en el conjunto de América Latina. Cuéntame, Francisco, ¿cuánta gente trabaja hoy día en el museo en términos globales, digamos? Que trabaje, no sé, son 60 personas 60 que sí trabajan intensamente. Ya. Era una broma mía. Sí, porque para mantener toda esa estructura, inclusive uno pensaba que era como un ejército mucho mayor. O sea, ahí se trabaja. Nada que ver con el ejército. 40 horas. 40 horas o no. Se trabaja harto. Hay como también mucha capacidad de hacer voluntariado, en fin. Y además hay que considerar que muchas de las actividades del museo se realizan en la tarde, después de las 7, y otras se hacen los sábados y los domingos. Claro, entonces claro, el horario es bien distinto. El museo está abierto como todos los museos de toda la semana, menos el lunes, pero el lunes igual se trabaja, ¿ya? Bueno, está mejor el museo que nosotros, porque tú sabes que esto también es voluntariado. Aquí nuestros amigos, camarógrafo, director, fotógrafo, todo el mundo que trabaja y construye, ¿ya? Lo hace por más de 40 horas voluntariamente, termina su trabajo y llega acá, ¿ya? Así que sabemos de pero sí estamos a favor de las 40 horas, eso ya, estamos qué claros. Bueno. Claro. Van a salir con algún cartelito entonces. Sí. Oye, Francisco, yo creo que ha sido bastante importante, tal vez algo sólido me gustaría como mensaje tuyo en términos de que la gente puede tener la tranquilidad. El Museo de la Memoria no solo va a seguir existiendo, sino, como está comentándonos Francisco, está ayudando a países hermanos a desarrollar el mismo tipo de institución. Sí, y yo quiero decir algo más. El Museo de la Memoria, para existir, necesita esta señal, de la señal 3. Porque... Ya es muy halagador para nosotros. Sí, no, es de verdad, porque finalmente estamos en el mismo desafío, que es defender el derecho a la memoria como derecho humano. Y hacerlo de la cultura, como ustedes lo hacen, es parte de lo que hacemos nosotros también. O sea, el museo sin la señal 3 de la Victoria claramente hace un museo más débil. O sea, necesitamos que sigan haciendo lo que están haciendo. Qué bueno, no te quepa duda de que vamos a seguir en eso. Sí. Y bueno, como todo programa, hay programas donde regalan flores, regalan chocolates, atienden a los invitados. Nosotros también queremos atenderte. Está muy bien, pues. ¿Bien? Excelente. Tenemos un regalo muy especial
que te voy a entregar en breve y emotiva ceremonia, como dicen en las altas autoridades. Mira. Te lo entrego, pero antes le vamos a pedir, mientras tú abres tu regalito, le vamos a pedir a nuestro director que coloque en qué consiste este regalito. Los carteles para allá. Afuera, afuera. ¿Vamos a proceder a pasar ahora? ¿Quieren para pasar? Sí. Acá se... Ahora. ¡Pancho, y algo! ¡Pancho! ¡Y algo! Subió al carro del ¡Llama a la dictadura! ¡Apagamos la llama! ¡Los chilenos apagamos la llama! ¡Es la llama de la represión! ¡Así se revive en Chile! Vamos saliendo, por favor. Salgamos, por favor. Póngase. Oye, ¿por qué lo llevan? Oye, lo llevan, pues, somos periodistas, somos prensa. Somos prensa. ¿Pero por qué nos llevan? Somos prensa. Él anda conmigo. Oye, prensa. El resto no Anda tuvo nada que conmigo. ver en esto. Oye, anda conmigo. Él no
Francisco, mi asistente. ¿Qué es ahí? Él es mi asistente. No, él es mi asistente. ¿Qué es ahí, por favor, caballero? ¿Y a los otros medios por qué no se los llevan? ¿Ah? Él es mi asistente. Oye, él es mi asistente, güey. No, él es mi asistente. Apagaron la dictadura militar. Hay 30 años nosotros decimos apaguemos la llama. Bueno, Francisco, ¿qué te parece el regalito que te teníamos preparado? El mejor regalo que se les puede haber ocurrido es un momento muy significativo donde sí estuvimos juntos con, en ese entonces, Canal 3 de la Victoria, y con quienes cubrieron ese importante momento y simbólico de ir a apagar la llama de la libertad, porque claramente esa no era ninguna libertad la que estaba ahí encendida. Muy emocionante, le agradezco mucho este regalo, va a quedar entre las cosas que son importantes en mi vida. Qué bueno, van a quedar como parte de tu patrimonio. Sí. ¿Ah? Aquel que se lega. Sí, lo voy a compartir también para que el museo lo tenga, pero también va a quedar en lo personal para mí. Bueno, eso era, Francisco, ha sido un agrado conversar contigo. Nuevamente, y como corresponde a cualquier programa de televisión, vamos a saludar a nuestro amigo Pedro Soto, de allá de Peñalolén, el hombre de las embarcaciones y los espejos que nos apoya. Y vamos a agradecerte, Francisco, que hayas estado con nosotros en las pantallas de Señal 3 La Victoria. Ten por seguro que aquí tienes un aliado importantísimo. Algo vamos a hacer, ya estamos transmitiendo algunas cosas que ustedes nos están cediendo y espero que lleguemos a algún convenio de cooperación mutuo permanente. Trato hecho. Así me gusta. Que estés muy bien. Muy bien. Un gusto. Ya. Ok. Desde este lejano punto no luce interesante